Bueno, vamos a hablar con nuestra amiga, nuestra psicóloga de cabecera, podríamos decir, Sí. Anabela Serventi, por este tema. Anabela, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Kial y Nico te saludan. Buen día. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Hoy para hablar un tema un poco más álgido, ¿no? Que tiene que ver Sí. con estas muestras de agresión y violencia que cada vez se ven más, ¿no? Bueno, a ver, yo ayer le escribo a Anabela y porque a mí no te digo que me sorprende, porque lamentablemente no te digo que es moneda corriente, pero es mucho Ujú. más habitual de lo que pasaba hace años atrás. Y queríamos saber tu opinión, Anabela, de esto. Sí, mira, estamos en una sociedad, viste, que predispone a una poca gestión emocional, para empezar. Estamos viviendo en una sociedad que es ansiógena, que es estresante y que es traumatizante, ¿no? Lo cual eso sube todos los montos de frustración de absolutamente todas las personas. Entonces nos encontramos con actos de microviolencia y de violencia todos los días, ¿no? Desde una persona que empuja con el carrito de supermercado a otra para hacer una compra, el Mm, bocinazo impaciente en el semáforo, ¿no? Digo, vemos todos los días agresiones, por ejemplo, a médicos en los hospitales, en las escuelas, sí. ¿no? Entonces, estamos naturalizando un nivel de violencia que no es correcto, ¿no? Para vivir en sociedad. Fíjate que cuando se arma una pelea en la calle, por ejemplo, la gente tiende a filmar para subir ese video en las redes sociales y convertirlo en un Sí. espectáculo más que intervenir para frenar el acto violento, ¿no? Digo, y eso nos dice mucho de quiénes estamos siendo, ¿bien? Por otro lado, tenemos una cuestión de que estamos como sociedad también naturalizando la violencia y estamos equiparando la hostilidad con astucia, ¿no? Entonces, el que tiene el comentario más hostil en redes sociales se cree más astuto, por ejemplo, ¿no? Mm, El que va y tiene la reacción violenta cree que le está ganando al otro, ¿no? Cuando en realidad está perdiendo mucho en sí mismo, sobre todo ante la mirada de sus hijos, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Y en esto que pasó, digamos, uno es el reflejo de la casa, o sea, es imposible que si los padres son violentos, el hijo sea violento. ¿Es así como una ecuación fija? No, no necesariamente. En psicología las cosas son más complejas y en la estructuración de una personalidad las cosas son mucho más complejas, ¿no? La ecuación no es tan simple. Sí es cierto que, por supuesto, los chicos aprenden por modelado, por observación, ¿no? Entonces, si yo en mi casa tengo una observación de todas personas que el modo de afrontamiento es la violencia y no hay espacio para generar otros afrontamientos, probablemente sea lo primero que aprenda y después lo pueda reformular en otro momento de la vida, ¿no? Porque es lo que me enseñaron, ¿sí? Ahora bien, estas situaciones siempre son multisistémicas, ¿no? Acá tenemos una pobre gestión de la ira, ¿sí? La Ujú. ira tenemos que considerar que es la emoción que aparece desde las frustraciones. Cada vez que hay una frustración nos enojamos, ¿no? Y esta frustración puede ser por un derecho que creemos que nos quitamos, porque perdimos algo. Cualquier frustración dispara el enojo, pero ese enojo lo tenemos que gestionar y lo tenemos que canalizar proporcionadamente a la situación, ¿no? No podemos desbocarnos en ese enojo de esta Mm, manera. Eso por un lado, ¿no? sí. Acá hay una pobre gestión del enojo y carencia total de recursos de afrontamiento. Se va directamente a este afrontamiento conductual, que es la expresión de la violencia, ¿bien? Ahora, ¿cómo aprendemos esto? Lo aprendemos por esta sociedad también que no nos da margen, ¿no? Digo, entonces, eh, lo multisistémico del caso que te digo es, por ejemplo, fíjate, la chica había quedado libre, ¿no? Entonces Sí. hay una reacción frente a, che, mi hija queda libre en la escuela, yo no acepto las normas y para cambiar las normas voy y agredo, ¿no? Ese es el caminito que parece haber sucedido acá, por lo Exacto. menos, ¿no? Ahora, las normas en una escuela, a uno le puede gustar más o menos una escuela, podemos discutir muchísimo, ya sabes que soy profe, podemos discutir muchísimo sobre los planes de estudio, sobre lo que estamos haciendo con la educación en general y tal, Ujú. pero la escuela propone que los chicos desarrollen muchas más habilidades que el razonamiento cognitivo, ¿no? Cuando vos a un chico le pedís un trabajo práctico en grupo, lo que estás proponiendo es el desarrollo de habilidades socioemocionales, dialogar, negociar, esperar turnos, tener un debate constructivo, escucha asertiva, templanza, ¿bien? Cuando vos le pedís a un chico que cumpla un horario en la escuela y que vaya todos los días y que cumpla sus tareas, lo estás preparando para el mundo que se le viene, ¿no? Que es el Claro. mundo del trabajo, ¿no? El día de Ujú. mañana, si vos no vas a tu trabajo, perdés tu fuente económica, perdés tu sustento también, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones colaterales que la escuela te invita a vos a aprender y a entrenar en términos de habilidades que muchas veces las familias no lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer una educación general de, che, ¿por qué es importante que los chicos vengan a la escuela? ¿Por qué es importante desarrollar otras habilidades emocionales? Y no darlas por sentado, ¿bien? Porque hay una confusión también de si la escuela es el lugar donde se educan los chicos o es la casa el lugar donde se educan los chicos. Y en realidad es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo.
Ujú. ¿no? No puede estar disociado. Anabela, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Ale? A ver, ¿somos más violentos o en realidad a lo largo de la historia hemos ido identificando y como, digamos, decantando distintos tipos de violencia que nos ha quedado como que antes era normal o que ahora lo anormal es este tipo de reacciones? Claro, está buenísima tu pregunta, porque como te digo, estos temas hay que abordarlos no solamente desde una disciplina, sino que son transdisciplinares, ¿no? Acá tenemos que valernos de la historia, de la sociología, de la filosofía, de la biología, ¿no? Porque la biología nos propone, por ejemplo, aprender que la agresión es un mecanismo biológico, ¿no? Incluso hay algunas plantas que generan una película amarga para defenderse de alguna manera de los depredadores, ¿sí? Mm, Incluso las plantas tienen un sistema de agresión, ¿sí? Que tiene que ver con la defensa de la propia vida. Después tenés, por ejemplo, el pez globo, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Que se infla, bien el exacto. calamar, qué sé yo. La agresión es un mecanismo biológico de defensa de la propia vida, pero la violencia sí es cultural, se aprende por el lenguaje y por la cultura. ¿Somos más violentos ahora que antes? No, porque lamentablemente si pensás en épocas como, no sé, pensá en el proceso de Inquisición, pensá en la gente que se batía a duelo, ¿no? Digo, pensá en un montón de procesos históricos donde la violencia estaba a tope, ¿bien? Entonces, no es que somos más violentos, lo que tenemos son menos recursos de afrontamiento y además esta cosa de convertir a esta sociedad en una sociedad del espectáculo donde tengo que subir la vara todo el tiempo porque tengo una audiencia para lo que hago, ¿no? Y después, de alguna manera, se presume de ese acto de violencia, ¿sí? Mira, las estadísticas de hace unos años dicen que los chicos hasta los 8 años de edad, Mm, sí. presencian en pantallas entre tele, videojuegos, videos de streaming, por ejemplo, en YouTube y demás, hasta los 8 años de edad, presencian 15.000 homicidios violentos. ¿Sí? Claro. Entonces, imagínate que los chicos no tienen pensamiento abstracto desarrollado, ¿sí? Como para poder decidir entre el bien y el mal, para tener una intuición moral desarrollada sobre sus valores. Si esas cosas no son acompañadas por una familia, no son acompañados por los docentes, se empieza a gestionar algo emocional donde el más enojado, el que más violento es el que más gana, ¿no? Y eso tenemos que empezar a corregirlo poco a poco. El tema es esta chica, por ejemplo, 17 años, y Ujú. semejante hecho que hizo a una directora. ¿Cómo, viste cómo te dicen, no, ya si de chiquito no le encarrilás, 17 años, digo, ¿cómo hablas con esta adolescente Claro. de esto, no? Sí, sí, a ver, siempre se puede reformular, digo, si no mi profesión no tendría sentido, ¿no? Mm, Imagínate si creyéramos que la gente no puede cambiar, siempre se exacto. puede. El tema es qué espacios estamos ofreciendo para eso, ¿no? Porque, digo, la escuela para mí tiene que ser un lugar comunitario de encuentro donde también los padres puedan reunirse y comentar las preocupaciones sobre sus hijos, donde los chicos puedan juntarse para desarrollar otras habilidades socioemocionales y no estar corriendo detrás de la tarea y nada más. Mm, El punto es cómo ofrecemos esos espacios. Porque si esos espacios solamente los ofrecemos, por ejemplo, en horario laboral, y probablemente los padres no puedan ir porque tienen que claro. sostener sus trabajos, ¿no? Ujú. Si llenamos a los chicos de tareas y probablemente no vayan a un espacio más lúdico o psicoeducativo porque tienen que cumplir con sus tareas porque si no, no aprueban las materias, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos estos espacios para una educación más de corte psicoeducativa, más humana, más en valores, ¿no? Y todo lo que tienen que cumplir en términos de Ministerio de Educación, programa, contenidos mínimos. Bien, encontrar ese equilibrio es un desafío que nos debemos, ¿eh? Aparte, mira, justo antes de dejarte, Ale, digo, pensaba, ¿de qué manera se involucra la escuela? Porque yo imagino que esta chica debe haber tenido en algún momento algún llamado de atención. No es que de un día para el otro le arrancó el cuero cabelludo de la directora. Claro, no, no, por eso te decía, se van legitimando actos de microviolencia, ¿no? Un comentario hostil, una Claro, actitud de bullying. Y por otro lado, es lo que la sociedad propone, porque si vos abrís redes sociales o encendés el noticiero, digo, no tenemos referentes, digo, quienes dirigen el mundo todo el tiempo pasan acosando a los demás, haciendo actos que en la escuela serían bullying, por ejemplo, ¿no? Entonces después nosotros vamos a hacer campañas de bullying, tratamos de educar a los chicos, pero cuando prendés la tele y tenés las redes sociales abiertas, tus referentes todos tienen actos de microviolencia en lo cotidiano y eso se equipara al poder. claro, claro, claro. Anabela, y te consulto, porque pasa lo siguiente, voy a unir dos situaciones. Ayer Ujú. veíamos que la nueva ministra de Educación de El Salvador Ah, decía, bueno, que la vuelta a clases como condicionante en la escuela pública sea
hombres con pelo corto y las mujeres con el pelo tomado, ¿no? Algo que Sí, en mi época de escuela era ni entraba en discusión, digamos, sí. era Claro. algo... y después hablaba con el ministerio, con gente del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, que te decían, no, no queremos hablar porque, bueno, la menor, porque en algún momento la menor tiene que volver y es ya encasillarla. Y yo lo veo más como una actitud de escondamos la basura bajo la alfombra, porque, a ver, es una mirada estrictamente mía, Ujú. Anabel, y tal vez no tengo los conocimientos tuyos, pero entiendo que vamos estirando la vida ni siquiera de la niñez, ya de lo bebé. Digamos, con Ujú. 17 años entiendo que hay facultades que todavía quedan por desarrollar desde lo Muchísimas, psicológico, Sí. muchísimo, muchísimas. pero la palabra límite o la palabra de, che, sabé que esto que hiciste no está bien, creo que ya está en condiciones de ir entendiendo, interpretando. Digo, desde que estamos en la Mm. panza ya sabemos que hay límite cuando estirás la patita y le pegás a la panza de la mamá, Claro. digo. Esta mirada que al menos yo noto bueno, pero es que es menor, es que no hay que decirle, pero es que no hay que ponerle no sé si la palabra es límite, pero ¿cómo lo ves vos? ¿Somos más débiles con el paso del tiempo? ¿Nos hemos convertido en personas más endebles? Que no sabemos justamente dar el espacio y decir, bueno, es hasta acá. Yo creo que estamos más alienados, ¿no? Entonces estamos gestionando mal nuestro tiempo para poner a lo importante sobre la mesa el tiempo que se merece, ¿no? Entonces vamos desplazando también el ocuparnos de los asuntos importantes, ¿bien? Eso también tenemos que hacer una reflexión, porque digo, ayer hablaba, por ejemplo, con algunos colegas, ¿no? Y Ujú. esto de, bueno, la gente recurre muy fácilmente, incluso se automedica para la ansiedad, ¿no? Y está todo el Sí. tiempo teniendo problemas de alimentación, de sueño y qué sé yo, ¿no? Pero no hacemos nada para cambiar el modo de vida, aunque las estadísticas nos dicen que las personas cada vez más recurren a esos problemas de salud mental, ¿no? Y a este tipo de prácticas como la automedicación. ¿Qué hacemos como sociedad para mejorar eso, ¿no? Y es multisistémico nuevamente, porque no hay políticas de Estado que sustenten una vida más sana, una calidad de vida que a vos te proponga más tiempo de cuidado personal, ¿no? Que de un trabajo recontra hiperexigido. Entonces, tenemos muchas cosas para poner sobre la mesa. En principio, respecto de los actos de violencia y de la educación de los chicos, lo primero que yo trabajo con los padres es, mira, una cosa son las creencias personales Ujú. y otra cosa son las consideraciones profesionales, Claro. ¿no? Entonces, yo te banco que vos me digas, yo no creo en la psicología, pero la psicología no es una religión, es una ciencia. ¿No? Entonces, no es algo en lo que vos tenés que creer o no creer. Yo te voy a decir cuáles son las prácticas y lo esperable para un chico de esta edad, qué Ujú. puede, qué no puede, qué está bueno que desarrolle, y vos decidís desde ahí, pero yo te voy a dar una consideración profesional, ¿no? Pero después están las creencias personales. Si yo creo que a un chico tener el pelo corto o largo lo hace mejor o peor persona, eso es una creencia personal, no es una consideración profesional. Claro. Sí, sí, ¿No? sí. Entonces, a veces nos enfocamos en detalles Ujú. que tienen que ver con creencias personales y con los valores personales y no con consideraciones profesionales. ¿Y sabes cuál es el error de base de eso? Es que en realidad el único mundo admisible no es el que se parece al mío. El mundo no va a ser mejor si se parece a mí. ¿No? Mm. Porque entonces, digo, el que es violento va a querer que el mundo sea violento, el que es Totalmente. pacífico que sea pacífico y entramos en una lucha de poder, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo vivimos mejor en sociedad. Somos seres que tenemos que vivir en sociedad, lo necesitamos. Hacemos desastre cuando eso no ocurre, cuando estamos aislados, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en nuevas normas de convivencia, en nuevos espacios de diálogo, en nuevos espacios de psicoeducación que nos enseñen este tipo de cosas a desarrollar. Respetar los límites personales, considerar el valor de la vida y de la integridad personal, el cuidado, ¿no? Ujú. Tenemos que, digo, hay una frase que se le atribuyeron a Emerson, pero en realidad no es de Emerson, era de una poeta que ganó un concurso en Mm. 1904, creo que te digo, era mucho anterior, ¿no? En un poema, ahora después yo lo voy a subir a mi estado si lo ves, Dale. viste esta máxima de intentemos dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Mm. ¿No? Sí. Y también intentemos dejar a las personas con las que nos cruzamos mejor de la que los encontramos, ¿no? Y ese, si es un compromiso diario, no le va a cerrar.
Seguro, seguro. Anabela, te vamos a dejar porque sabemos que tiene paciente. No es Alejandro. No. No es Alejandro, sino paciente, así que vamos a agradecerle como siempre. Un placer hablar con vos, Anabela. Que tengas linda jornada, linda semana. Muchas gracias, que estén muy, muy bien. Igualmente. Che, a Anabela Servente, nuestra psicóloga, hablando de esto que sucedió el viernes. El viernes en horas de la tarde, recordemos, una mamá ha sido condenada a 4 meses de prisión en suspenso por una brutal agresión. Yo sigo insistiendo, esto es volver a replantearse a ver, y esto no es una cuestión estrictamente argentina. No. Vemos que en países de primer mundo como en Estados Unidos, una persona no entra y te mete una trompada como pasó con esto. Entra con un arma y te mata. Y mata. Y Estados Unidos lleva años sin poder bajar las tasas de ese nivel de violencia. O en el mismo Europa, lo que se está viviendo.